¿Cómo están? Pues aquí, ahora sí que como ya es costumbre, mi hermano, con mi amigo de anécdotas, de historia y pues, de buenos ratos, buenas tardes, buenos días, Rubén Rivera. Y hemos hablado de muchas cosas y todavía nos faltan muchas más. En una atención en lo particular por algunos mensajes que luego nos hacen favor de dejarnos en la charola la gente que tiene bien acompañarnos. Pues nos preguntaba por ahí alguien que si habíamos tenido alguna anécdota en alguna de las películas o en alguna de nuestras idas al cine a ver estas cuestiones pues ya de varios años atrás, ¿no? Yo me arrancaría diciendo que todavía aquí en Clavería llegué a venir al cine alguna vez que logré juntar algunos centavos, que no eran muchos, para ver esas matinés que todavía me tocó, para venir a ver a Flash Gordon, que era así, pues para mí como algo pues importante y aparte interesante, y yo me sentía como un niño pues afortunado, digámoslo así, por la condición de mi origen y todo. Cuando logré llegar a tener para ir a ver esas cosas, pues para mí era día de fiesta, era Navidad, cabrón. O sea, ver esas películas y entender y vislumbrar esta parte que en ese momento yo no sabía que era ciencia ficción y todas estas cosas, que con el tiempo pues vamos aprendiendo a mirar de otra manera y a valorar de otra manera, ¿no? Sin dejar de atesorar la bendita experiencia de esa infancia, en ese sitio, en ese momento, que muchas veces pensé, híjole, es que eso mejor hubiera comprado esto para comer, ¿no? Pero pues bien valía la pena entrar a ver a Flash Gordon. Yo creo que a ti te ha de haber tocado ver Tarzán, por ejemplo, cuando en su principio, ¿no? Claro, claro. Que vino a ser famoso a Acapulco, entre otras cosas. Hay cosas que yo creo que sí nos marcaron y que sí tendríamos anécdotas importantes, ¿no? Pues no sé, también la primera vez que fuimos con alguna mujer al cine, ¿no? Pretendiendo, pues no sé, un noviazgo o algo más. Son momentos que creo que la mayoría de los mexicanos hemos vivido en nuestra vida. Bueno, ahora que se menciona a Tarzán, ese Tarzán que hizo Oso Acapulco, que fue el segundo Tarzán, que hablamos de Johnny Burmuyer, aquel clavadista famosísimo, que vino por mucho tiempo a radicar a México y que eligió como lugar de residencia justamente Acapulco. Ese lugar que hizo famosísimo, pero el primer Tarzán, aquel Tarzán de Tarzán y su compañera, con Les Barker, que me fascinaba, porque hablaba con los animales, entendía con ellos, pareciera que hablaban el mismo idioma, pero los animales le obedecían. Entonces a mí me cautivaba ver a ese Tarzán dominante de esos espacios, de la selva, de las fieras, de los elefantes, en fin, ese Tarzán que por muchísimo tiempo lo convertí en mi ídolo. Finalmente no supe más de él, surgió Johnny Burmuyer y después otro Tarzán. Eran las películas que a mí me cautivaban, me llamaban mucho la atención y que efectivamente mucho tiempo se pusieron en boga, ¿verdad? Ese Tarzán que le dio vida, independientemente de la selva, a los animales, que dominaba su lenguaje, pero que además lo obedecían porque le pedía al elefante que se pusiera de rodillas para que pudiera subir y el elefante obedecía, y cosas por el estilo que nos dejó ese viejo cine y esos viejos directores de cine. Era fascinante no solo escucharlos, verlos,
esa película de Tarzán y su compañera sensacional, ¿no? Me encantó. Claro, luego el pequeño que tuvieron, que no recuerdo cómo se llamaba, pero que también hizo su vida en la selva. Ese era el tipo de cine que a mí particularmente me gustaba mucho, pero además iba y lo disfrutaba de tal manera que no me cansaba de verla una, otra y otra vez y las veces que fuera. Sí, porque antes había la permanencia voluntaria y se Uy, sí, podía que uno no teníamos problema quedarte y para verla hasta que se acababan para las rutinas. repetirla, ¿no? Verla 4 veces por un mismo boleto, hasta Sí. que las cosas se dieron, cambiaron. Bueno, ese era el tipo de cine que a mí particularmente me gustaba. Y yo creo que si yo tuviera la oportunidad, lo volvería a disfrutar de la misma manera. Pero creo que hay películas que hicieron y están y seguirán haciendo historia, como alguna del señor Buñuel que, pues bueno, el perro andaluz que de alguna manera u otra nos vino a favorecer en México y con la de Los Olvidados particularmente. Era una película que pasó a ser patrimonio de la humanidad por ser un bien intangible, o sea, dictado hace ya algunos años atrás. Yo creo que muy poca gente se percató de esa nota. La primera película que fue considerada para hacer esto, ¿no? O sea, ese patrimonio, aunque esa película en sí, pues haya sido vetada tanto tiempo y incluso cuando se exhibió la primera vez en el cine Roble, pues fue atacadísima porque pues se ofendía y era tremenda. Sin embargo, pues en cuantos festivales fue multipremiada y hizo cambio, o sea, es un retrato de una sociedad que pues, quisiéramos que no existiera y que mucha gente se obsesiona con negar. Sin embargo, creo que sigue vigente. Yo creo que ese cine del famoso Jaibo, Esa del película en famoso particular, Jaibo, el inventado Jaime. de Luis Buñuel, creo que hizo historia y retrataba fielmente al México de aquella época, al México olvidado, al México que existía en la periferia del Distrito Federal. Esa película que dejó tanto porque identificaba a muchos de nosotros con los personajes de aquella época, el muchacho rebelde, el muchacho grosero, el muchacho abusivo con los demás, y ese abuso no solo se notaba con sus compañeros, sino que además se notaba con las gentes adultas, como el ciego, aquel ciego del que abusaba, aquel ciego que le rompió su tambora, y que finalmente creo que ese era nuestro México de antes. Tristemente, hoy las cosas no han cambiado mucho, porque bueno, si nos ubicamos en el centro de la ciudad, pues no pasa eso. Pero si nos vamos un poquito a la periferia, eso se sigue dando, la pobreza existe, la marginación existe, hay gente, como el título de la película, olvidada. Sí, pues es un retrato de alguna manera otra fiel y vigente. Vamos a corte y regresamos. Bueno, y retomando un poquito el trama de esa película, hoy yo creo que lo seguimos viviendo todavía. No nos damos cuenta porque estamos alejados de la periferia de este Distrito Federal, o por qué no, también de la provincia, porque en muchos lugares de la provincia se da el exceso de pobreza. Viene a mi mente que estando trabajando un servidor allá por la Sierra de Puebla o por la Sierra de Guerrero, encontrábamos a las mujeres con el seno desnudo que únicamente les cubría el rebozo, la falda azul, y que mucha de esa gente vivía intensamente la pobreza porque no había qué comer, pues todavía se da en las partes alejadas, en Oaxaca,
en Veracruz, en Coahuila, ¿por qué no decirlo? Que son lugares, es un lugar importante, la pobreza asoma, y asoma de tal manera que está vigente y que lamentablemente todavía no hay una recomposición para sacar a esa gente de la forma en que vive en esos lugares. Sacarlos del olvido. Oaxaca, Puebla, Veracruz, Coahuila y muchos otros lugares que siguen viviendo la ignominia de una sociedad que parecía no tener memoria. Y sobre todo, también, ¿por qué no de los gobiernos? Porque también recuerdo que estando en un lugar que se llama Tenamazapa Guerrero, ese pueblo está lleno de árboles de zapote mamey. Son ricos los pobladores de ese lugar, pero no pueden sacar su producto. Así que ese producto se echa a perder ahí y son ricos pobres, porque las condiciones de los caminos no les permiten llevar su producto a comercializar. Tenemos casos como esos y muchos otros. Pues es que independientemente de todo, creo que nos falta información, una. Y dos, esta cuestión que hemos dejado de lado, la empatía, en cuanto a que sabemos y pues, sí, pero es de aquel lado. Si no es de tu familia, no te metas. No es tu problema. ¿Cuántas de estas frases se volvieron tan comunes y tan patéticamente ordinarias que se volvieron ley? Se instituyen y entonces pasamos a mirar al otro como ajeno. Y dejamos de lado esa parte que también es México y del que somos parte. Entonces, el negar la existencia de la pobreza, el negar esas carencias que todavía están ahí, pues nos invita a que en un momento dado también podamos ser parte de eso. Y no como espectadores, porque no estamos lejos de en su momento también caer en extrema pobreza. Yo creo que no solo eso, nos convertimos en cómplices. Ese es el porque gran problema. la humanidad nos hemos vuelto indolente. No nos importa qué es lo que le sucede al vecino, simple y sencillamente dejamos que le ocurra y no intervenimos, no nos metemos porque nos volvimos indolentes, nos volvimos insensibles. Y creo que esto no puede seguir siendo así. A la gente no le importa lo que a los demás les ocurra. Si hay una riña, pues sencillamente nosotros tratamos de alejarnos de esa riña porque nos pueden involucrar. Además, no solo el hecho de vernos inmersos, sino que nos involucren y de manera involuntaria. Eso nos ha hecho todavía aún más insensibles. No te metas porque vas a tener problemas. Creo que algún cambio debe ocurrir en nosotros. Perdimos el respeto la solidaridad. A todo. Claro, la solidaridad. Perdimos la bondad. Pero sobre todo, fundamentalmente el respeto. Porque nuestros padres cuando pequeños nos enseñaban a que nosotros teníamos que saludar a la gente que nos encontrábamos. Que teníamos la obligación. Y no solo eso, de saludar a nuestros padres besándoles la mano. A nuestros abuelos, a nuestros hijos, todo eso se perdió. No lo hagas porque se ve mal, no, ¿qué te pasa? Esas son tradiciones y costumbres ya viejas, eso ya. Correcto, no. Pero se perdió. Con ellos se perdieron muchas cosas que le daban un valor y un sentido a esta sociedad. Y que pareciera que dejó de ser tal, porque como que fuéramos independientes, ¿no? Entonces, yo y pues tú, quién sabe. Pues el día de hoy creo que la situación está dándose todavía más grave. La insensibilidad, la falta de humanismo, por lo que estamos viviendo. No nos importa demasiado qué cosa es lo que vive el enfrente, al contrario, no te acerques porque hay riesgos. Perdimos los valores. No nos importa lo que le sucede al vecino mientras yo esté bien. Tú no te metes. Creo que, de verdad,
estamos de mal en peor, con una sociedad pervertida, en donde no le interesa la salud de los demás, nos interesa divertirnos y punto. Sí, la inmediatez de lo fácil y de lo conveniente para cada uno de nosotros en su momento. Esto, pues, no sé, me da muchas cosas que pensar. Yo lo he hablado con algunos de mis alumnos y cosas así, amigos, y pues en reuniones, ¿no? Si nos dedicáramos un poco más a la lectura y un poco más al cine y viéramos las cosas más objetivamente, podríamos tener ejemplos que nos pudieran ser un mejor ciudadano, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor amigo, un mejor hijo, porque ahora hasta los hijos, ¿no? Como hace unos días que salió el tipejo este que golpeaba a la señora porque quería dinero para su droga, y la señora pues ya de 80 y tantos años y le pone soberanas golpes porque salió ahí en las noticias con una cara de hamburguesa que... Pero sigue dando, sobre todo en una parte que parecía se ha hecho costumbre, la parte de Tláhuac, de Xochimilco, de Iztapalapa, en donde los hijos, por el consumo de la droga, no solo insultan, se ha llegado el caso de los homicidios de los adultos mayores por el consumo de la droga. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? La verdad creo que los valores se perdieron, ya no existe temor a Dios, ya no, se perdieron todos los valores, se perdieron todos los valores y yo digo que algo hay que hacer, porque nosotros somos parte de esa enfermedad. Sí, porque al estar nosotros ajenos o viéndonos como ajenos o como permitiendo y como bien se dice, siendo cómplices de todas estas cosas, pues eso deriva en la decadencia social. Siendo que ahora es cuando más información hay en todos lados, hasta películas de bajo presupuesto y libros también muy económicos, pero pues estamos más enfocados en la nota roja y en un momento dado en ver de dónde para sacar para la chela y ya. Pero lo cierto también es que la lectura para muchísima gente está vedada. Si alguien desea adquirir un libro, pues los precios son inaccesibles para cualquier tipo de gente normal que se dedica al trabajo cotidiano con un salario mínimo. Sí, no, pues Es claro, la gente que tiene interés de cultivarse se cultiva, pero los precios son inaccesibles para la cultura, para la lectura. No toda la gente está en posibilidad de adquirir un buen libro a un costo bajo. No, son prohibitivos. Sí, lamentablemente tenemos ese tipo de situaciones. Vamos a corte y regresamos. Sin embargo, siempre, como bien dices, habrá maneras de cultivarnos y de buscar soluciones, porque, pues bien, ahí en la calle de Allende hay tantos lugares a donde puedes comprar libros usados, o incluso aquí en Azcapotzalco, abajo del puente Camarones, y en algunos otros puntos puedes encontrar libros. De segunda mano, pero independientemente de esto que te mencionaba, esta parte, ¿no?, en la que podemos, vamos a decir, hacer acopio de tantas cosas, porque dentro del cine mexicano pues hemos visto, no sé, La Rebelión de los Colgados, Pedro Armendáriz. no sé, El Bruto, cosas así, hablando de Pedro Armendáriz, que es alguien a quien empecé a ver ahora que me he estado metiendo en esto. Pero estas cuestiones, La Perla, por ejemplo, que sí fueron sacadas de textos, esta de Canasta de Cuentos Mexicanos, y que luego se pasó también al cine. Estas cuestiones nos permiten ver cosas y que están muy al acceso, o sea, y yo creo que si viéramos la situación más objetivamente, como hablábamos al principio de esto, con los olvidados particularmente, podríamos empezar a hacer un análisis o vernos identificados quizá con el rebelde de los olvidados, o quizá con el que fue victimado porque pues su candidez o su confianza excesiva lo vulneran ante el abusivo.
Y esas condiciones bajo las cuales esto se da y se corrompe y se pervierte todo, sí, pero también en su momento, viéndolo así como un espectador en una película, porque no somos ni uno ni el otro, podemos entender más o menos cuáles son las causas y derivar en no caer en ellas o corregir de alguna manera eso para no terminar siendo un jaibo, para no terminar siendo una víctima que termina en el basurero. Esta situación, ¿cómo decirte? Metáforas que vemos en estas películas son tremendas. Claro. Son Claro, pero dolorosas. además, pero además hay algo que bien vale la pena señalar. Estamos retrocediendo al México de antes, Uh-huh. al México vulnerado por la pobreza, se va a escuchar muy mal, a los miserables. Así es. Es triste decirlo, pero esa situación se daba con mucha frecuencia. Uh-huh. Yo creo que esto fácilmente tendrá 4 o 5 décadas cuando se daba este tipo de situaciones y que hoy todavía se mantienen latentes en algunos lados del país. Sin embargo, bueno, pues algo se ha superado, por un lado. Y por otro lado, fueron un buen ejemplo. Si alguien la tomara como una escuela, valdría la pena, Uh-huh. porque tenemos esencia, no solo de los olvidados. Hablábamos de Pedro Armendáriz, La Casa Colorada, Uh-huh. por ejemplo, efectivamente la rebelión de los colgados, y ese tipo de películas que se convirtieron en clásicos y que podrían ser una escuela para nosotros. Que eran retratos de la situación social que se vivía en ese que momento. se vivió. Y hacer un contraste o hacer la comparativa de, bueno, ¿ya lo superamos o seguimos igual? No, yo creo que seguimos. Es decir, con una disminución, pero seguimos. Pero sigue Y un latente. retrato claro, un retrato fiel de ese México del que hablamos, indudablemente que está personificado por Pedro Infante en las películas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Uh-huh. Ahora soy rico, Un rincón cerca del cielo, personajes que dejaron gran escuela, pero que nos mostraron al México de antaño, al México necesitado, al México de pobreza, al México marginado. Esa es la escuela que nos dejaron y que de algo debía de habernos servido, o Pues, mucho. porque hay mucha gente que luego me dice, ¿y por qué siguen viendo esas películas y las pasan en televisión abierta y en televisión por paga? En televisión por paga hay un canal que es para puras películas viejitas mexicanas. Benito Romero Cisneros, pues ya también se me adelantó. Él pagaba cable no más para tener ese canal para poder estar viendo sus películas. Estas cuestiones a mí me costaba mucho. Yo decía, "Uy, ya la vi, ya hasta te sabes los diálogos, carajo, o sea, ya, ¿no? Ya. Pero es que es esa situación que está también retratada en esta sociedad, que nos podemos ver reflejados o identificados, o nos, vamos a decir así, como lo decías tú hace rato, ¿no? Para ti era tu ídolo este Tarzán, el primer Tarzán, ¿sí? Porque encontraste cierta fascinación de lo que él podía hacer con los animales y lo que podía hacer desde su papel o su lugar como Tarzán. Yo entiendo ahora que mucha de esta gente que ha sido al cine mexicano y de ese periodo particularmente en el que pues participa, no sé, Joaquín Pardavé, Sara García, todas estas personas que ya son íconos, que ya son, pues yo me atrevería hasta a decir parte de la familia de todos, porque pues quién carajos no las conoce y quién carajos no las ha oído por lo menos 2 horas a la semana en la casa estas personas, ¿no? Que aunque ya no estén físicamente, están en la tele o están de alguna manera u otra ahí metidos, ¿no? Porque pues a mí sí me ha tocado casas a donde he ido y incluso a mis hijas en su departamento tiene fotos de Pedro Infante, ¿no? Y digo, bueno, o sea,
Pues, quién sabe, pero pues ahora sí que... Y para ella es su ídolo, ¿no? O sea, este tipo de detalles me hacen ver y entender y pensar muchas cosas. Sin embargo, aquí la pregunta para mí y hacia mí, y no sé si pudiera compartirla contigo, ¿qué aprendimos de todo eso? ¿Qué he aprendido? ¿Con qué me quedo de todo eso? Yo creo que sí, definitivamente se va extractando. Además de que se queda perfectamente en nuestra mente, se va extractando y se va extractando lo mejor. Yo pienso que, por ejemplo, el ropavejero de Joaquín Pardavé dejó escuela. Y las películas de Pardavé, por supuesto que dejaron escuelas. Y las películas de Pedro Infante también dejaron escuelas porque asumieron los papeles todos. El del borracho, el de la gente alegre, el que cantaba, el que sufría, el que lloraba. En fin, nos dejaron escuela, por supuesto que sí. Algo nos quedó de eso y ese algo seguramente también nos hizo modificar nuestra conducta, seguramente que sí, por Sí, supuesto. porque el otro día vi lo de este hombre de papel con López Tarso, porque también ya me chuté algunas de López Tarso, Macario, que la verdad me dejó buen sabor de boca, entendí muchas cosas, al caso de identificar, por ejemplo, que fue en las grutas de Cacahuamilpa, donde hicieron esa, con todas las velas, esas escenas que se vuelven icónicas, esos detalles que marcan en un momento dado una diferencia, porque también vi por ejemplo con este señor, la de Pito Pérez, Así. También la vi con Tintán y hay 3 versiones de esta en cine mexicano. Hay otro actor que ahorita se me va el nombre, que también hizo esta misma de Pito Pérez, La vida inútil de Pito Pérez. Y cito a este individuo, a este michoacano, Pito Pérez, por toda esta situación, hablando o derivando de esto del borracho, Igual, sí. del borracho, de cómo también en un momento dado esta cosmovisión fantasiosa y ilusoria del mexicano de un día para otro sacarte la lotería hasta sin comprar billete y que te cambia la suerte y te cambia todo, o del que vive en un mundo de fantasía que solo él entiende, ¿no? Como Pito Pérez. Hay una frase, ¿no? Que se dice célebre, ¿no? Aquella frase de yo que le debo al sol por haberme calentado. Si de niño fui a escuela y de grande fui soldado, yo que le debo al sol por haberme calentado. De Pito Pérez justamente, Así famosa. Dejaron huella, dejaron escuela indudablemente. Y lo de Macario, claro, que también dijo, ¿cómo no? Cuando se va acabando el pabilo, que es el fin de nuestra existencia, cada una de ellas dejaron una esencia. Y si seguramente muchos de nosotros la aplicamos, nos va a ayudar en el futuro, en lo que tenemos, o lo que nos resta de vida. Tener una visión un poquito más amplia, ¿no? Para claro. no tener que padecer los avatares que sufrió Macario antes de morir. Es correcto. Y sí comernos el pavito antes de morirnos. Y aquella hambruna, ¿no? Por eso, comernos el pavo aquel antes anhelo, aquel anhelo de saborearse el pavo. Que cuando lo tuvo, pues, Valentín Urrieta, compadre. Ya no. Ajá. Pues estamos ya prácticamente cerrando y pues siempre nos quedamos a deber, ¿no? Y el tiempo es infame, pero pues nos vemos en 8 días aquí en Montamella para seguir peleando con nuestros recuerdos y compartiendo pues nuestros puntos de vista por lo que hemos pasado y por lo que vamos a pasar, compadre. Seguramente que sí. Pues bueno, yo quisiera agregar, antes de cerrar, la misma recomendación para que nos sigamos cuidando. El problema está latente, muy fuerte. Y yo les pido que se tomen todas las precauciones, que tengan un buen día y buen fin de semana. Gracias.